Hola familia, estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Méndez Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 348 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, de la carta a los Efesios, capítulo 4 al 6, del libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 22 al 24. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También se prepara nuestro corazón en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. De Cesarea a Creta. Cuando se decidió que nos embarcáramos para Italia, encomendaron la custodia de Pablo y de algunos otros presos a un oficial de la Legión Augusta, llamado Julio. Subimos a bordo de un barco de Adramitio que se dirigió a la costa de la provincia de Asia y nos hicimos a mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio natural de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio fue generoso con Pablo y le permitió ir a casa de sus amigos para disfrutar de sus atenciones. De ahí levamos anclas y navegamos costeando Chipre porque los vientos eran contrarios. Atravesamos el mar de Cilicia y el del Panfilia y llegamos a Mira de Licia. El oficial encontró allí un barco alejandrino que se dirigía a Italia y nos trasladó a él. Navegamos despacio durante varios días y con dificultad llegamos frente a Nigdo. Como no teníamos el vestido favorable, fuimos costeando a Creta por el cabo Salmón y, después de pasarlo, a duras penas llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa porque estaban llegando el otoño. Pablo les advertía, diciendo: amigos, creo que la navegación va a traer peligros y graves daños, no solo para el cargamento y el barco, sino también para nuestras vidas. El oficial, sin embargo, se fiaba más del piloto y del patrón del barco que de las palabras de Pablo. Y como el puerto no se presentaba mucho para pasar ahí el invierno, la María prefirió continuar y tratar de llegar a Fenice, un puerto en el Creta orientado hacia el sureste del noreste, con la intención de pasar ahí al invierno. La tempestad. En cuanto comenzó a soplar un ligero viento del sur, pensaron que podían llegar a cabo sus planes, así que levaron anclas y costearon el litoral de Creta. Pero al poco tiempo se desencadenó un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no pudieron resistir el viento. Nos dejamos ir a la deriva. Después de navegar protegidos contra el viento por un ilozote llamado Cauda, a duras penas pudimos controlar el bote salvavidas. Cuando los subieron a bordo, se tomaron medidas de emergencia, asegurado con cables de casco del barco. Después, por miedo a encallar en Cirelte, soltaron una boya y se dejaron ir a la deriva. Al día siguiente, como la tempestad se había más violenta, se arrojó la carga y al tercer día los marineros tiraron al mar los aparejos del barco. Durante muchos días no pudimos ver ni el sol ni las estrellas y como la tempestad era cada vez más violenta, perdimos toda esperanza de salvación. Llevábamos mucho tiempo sin comer nada. Pablo se puso entonces de pie en medio de todos y dijo: amigos, si hubiera sido mejor seguir mi consejo y no dejar Creta. Así no habríamos sufrido tanto peligro ni tanto daño. De todos modos, les aconsejo que no se desanimen, porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. Pues esta noche se me ha aparecido un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me ha dicho: no temas, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios, por atención a ti, conservará como vida a todos los que navegan contigo. Así que ánimo, amigos, yo tengo confianza en Dios y sé que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a parar a alguna isla. Era la noche 14, seguimos a merced del viento por el Adriático, cuando a medianoche los marineros presintieron la proximidad de la tierra. Sondearon la profundidad del agua y habían 36 metros. Podían echar la soda con poco más adelante y había 27. Entonces, temiendo chocar contra alguna roca, echaron una popa 4 anclas, esperando con ansia que amaneciera.
Pero como los marineros intentaron huir del barco y habían echado al mar el bote salvavidas por el pretexto de soltar también las anclas de proa, Pablo dijo al oficial y a los soldados: si esto no se queda en el barco, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y no dejaron caer. Mientras esperaban que amaneciera, Pablo animó a todos los que comían diciendo: hace 14 días que no comen. Les aconsejo que tomen algún alimento, porque les vendrá bien para su salud. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan y, dando gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Los demás se animaron y comieron también. Íbamos en el barco 276 personas, y una vez satisfechos arrojaron el trigo al mar para que aligerara el barco. El naufragio. Cuando amaneció, nos reconocieron la tierra. Pero al ver una bahía que tenía playa, intentaron dirigir todo lo posible al barco hacia ella. Soltaron las anclas y le dejaron caer al mar, aflojando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron la vela de proa y, con el viento a su favor, dirigieron a la playa. Pero al dar contra un banco de arena entre sus corrientes, el barco encalló. La proa, clavada, quedó inmóvil. La popa, en cambio, se rompía con la violencia de las olas. Los soldados decidieron entonces matar a los presos para que no se escapara ninguno nadando. Pero el oficial, tratando de salvar a Pablo, les prohibió hacerlo y ordenó que los que supieran nadar que se tiraran a primero y saltaran a tierra, y que los restantes salieran, unos sobre tablas, otros sobre objetos tomados del barco. De esta forma todos llegaron a tierra sanos y salvos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 27 de los Hechos de los Apóstoles acerca del viaje de Pablo, acerca de este naufragio que el Señor invita a tener la confianza en Dios. ¿Cuántas veces hemos ido en esa navegación y a lo mejor nos hemos sentido solos o preocupados por lo que pasa? Pero cuando confiamos en Dios, todo viene de su providencia. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Efesios, capítulo 4, unidad en el amor. Así pues, yo, el prisionero por amor al Señor, les ruego que, como corresponde a la vocación a la que han sido llamados, se comporten con gran humildad, amabilidad y paciencia, aceptándose mutuamente con amor. Procúrense de conservar, mediante el vínculo de paz, la unidad que es fruto del Espíritu. Uno solo es el cuerpo y uno solo el Espíritu, como también es una de la esperanza que encierra la vocación a las que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios que es Padre de todos, que está sobre todos, actúa en todos y habita en todos. Pluralidad de dones. A cada uno de nosotros, sin embargo, les ha sido dada la gracia según la medida del don que Cristo. Por eso dice la Escritura: al subir al alto llevó consigo cautivos, repartió dones a los hombres. Eso de subió no quiero decir que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. El que bajó en el mismo ha subido a lo alto de los cielos para llenarlo todo. Y fue también el quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Capacita así a los creyentes para la tarea del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios, hasta que logremos ser hombres perfectos, hasta que consigamos la madurez conforme a la plenitud de Cristo. Invitación al crecimiento. Así que no seamos niños caprichosos que se dejan llevar a cualquier viento de doctrina, engañados por eso hombres astutos que en sus maestros en conducta al error. El contrario, viendo con autoridad el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. A Él se debe que todo el cuerpo, bien cohesionados y unidos por medio de todos los ligamentos que lo nutre según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo, edificándose a sí mismo en el amor. Hombres nuevos en Cristo. Les digo pues, y les recomiendo con insistencia,
en el nombre del Señor, que no vivan como viven los paganos, vacíos de pensamiento, oscuridad a la mente y alejados de la vida de Dios a causa de su ignorancia y su terquedad. Perdidos el sentido moral, se han entregado al vicio y se dedican a todo lo género de la impureza y la codicia. ¿No es eso lo que ustedes han aprendido sobre Cristo? Porque supongo que han oído hablar de Él y que, en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, les enseñaron como cristianos, han renunciado a su conducta anterior y al hombre viejo corrompido por seductores apetitos. De este modo se renueva espiritualmente y se reviste de hombres nuevos creados a imagen de Dios para llevar una vida verdaderamente justa y santa. Exigencia de la nueva vida. Por tanto, destierren la mentira, que cada uno diga la verdad a su prójimo, ya que somos miembros de uno de los otros. Si se dejan llevar de la ira, que no sean hasta el punto de pecar, y que en su enojo no dure más allá de la puesta del sol, y no den al diablo oportunidad alguna. El ladrón no robe más, sino que procure trabajar honradamente para poder ayudar a los que están necesitados. Que no salga de su boca palabras groseras si algo dicen que sea bueno, edificante, oportuno y provechoso para quienes les escuchan, y no causen tristeza el Espíritu Santo de Dios, que es como sello impreso en ustedes para distinguirlo el día de la liberación. Que desaparezca entre ustedes toda agresividad, rencor, ira, indignación, injuria y toda clase de maldad. Sean más bien bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios y como hijos suyos, muy queridos, y hagan del amor la norma de su vida, e imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. En cuanto a la lujuria, cualquier clase de impureza o avaricia, que ni siquiera se nombre entre ustedes, pues así corresponde a creyentes. Y asimismo hay que decir de las palabras obscenas y las conversaciones estúpidas o indecentes que están fuera de lugar. Ocúpense más bien en dar gracias a Dios, porque deben saber que ningún lujurioso, adúltero o avaro, que es como si fuera idólatra, tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Ahora son luz en Cristo. Que nadie los seduzca con razonamientos vanos. Son precisamente estas cosas las que encienden la ira de Dios contra los hombres rebeldes. No se hagan pues cómplices suyos. En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Compórtense como hijos de la luz, cuyo fruto en la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que agrada al Señor y no tomen parte en la obra vanas de quienes pertenecen al reino de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas, pues lo que eso hace en secreto, hasta decirlo da vergüenza. Pero en cuanto todo eso haya sido denunciado por la luz, quedará al descubierto. Y los que quedan descubierto es, a su vez, luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos e iluminará a Cristo. Normas concretas de la conducta. Pongan pues atención en comportarse no como necios, sino como sabios, aprovechando el momento presente, porque corren malos tiempos. Por lo mismo, no sean irreflexivos, antes bien traten de descubrir cuál es la voluntad del Señor. Tampoco se emborrachen, pues el vino fomenta la lujuria. Al contrario, llénense del Espíritu y reciten en sus reuniones salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen para el Señor de todo corazón y den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los esposos, ténganse mutuamente respeto en honor a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como se trata del Señor, pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo, que es la iglesia. Y como la iglesia es dócil a Cristo, así también deben serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla a Dios, purificándola por medio de agua y la palabra. Se prepara así una iglesia esplendorosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Una iglesia santa e inmaculada. Igualmente, los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama, pues nadie odia a sí mismo su propio cuerpo. Antes bien,
lo alimenta y lo cuida como hace Cristo por su iglesia, que es su cuerpo, en el cual nosotros somos miembros. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y llegará a ser los dos uno solo. Gran misterio es este, que yo relaciono con la unión de Cristo y de la iglesia. En resumen, cada uno ame a su mujer como se ama a sí mismo y a la mujer respete al marido. Capítulo 6. Hijos y padres. Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, a saber, para que sean felices y gocen de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enséñales de tal como los haría el Señor. Amos y esclavos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenos con profundo respeto y con sencillez de corazón, como si Cristo se tratara, no como una obediencia aparente que busca solo agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Presten su servicio de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor dará a cada uno, ya sea libre o esclavo, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, compórtense de la misma manera con ellos y dejen a un lado la amenaza y tengan presente que el Señor de ellos, que es también de ustedes, está en el cielo y que en Él no hay ningún favoritismo. Lucha contra el mal. Por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los dominios que este mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en la altura. Por eso deben de empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en el momento adverso y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse pues en pie, rodeada en cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan de todo modo que la mano del escudo de la fe, en la que pueden detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Invitación a oración. Vivan en constante operación y súplica, guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia que todos los creyentes, y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio, del que soy embajador entre cadenas. Que Dios me conceda anunciarlo con la fortaleza que debo. Despedida. Y para que también ustedes sepan mi situación y en qué me ocupo. Y de todo esto les informa Tíquico, hermano querido y servidor fiel en el Señor. Les envío expresamente a ustedes para que tengan noticias mías y les lleve consuelo a sus corazones. Que Dios Padre, Jesucristo, el Señor, conceda a los hermanos paz, amor y fe. Y que la gracia los acompañe a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inquebrantable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios acerca de la doctrina, pero sobre todo impulsando Pablo a esta comunidad, pero también a nosotros acerca de estar unidos en amor y en la fe para poder así completar su obra misericordiosa. Que el Señor nos ayude y nos aliente a llevar esta obra. ¿Qué es lo que necesitas para llevar esta obra? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado la carta a los Efesios, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 29, versículos del 22 al 24. Un hombre violento provoca pleito, un hombre furioso multiplica delitos. El orgullo del hombre provoca su humillación, el de espíritu humilde será honrado. Quien reparte con ladrones se perjudica a sí mismo, incluso bajo la maldición
no lo delata. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, muéstranos tu gracia, muéstranos tu misericordia, que nosotros aprendamos tu fe y sobre todo que aprendamos a vivirla y compartirla con los demás. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día, fantástica semana. Bendiciones.